estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar en el dato económico de la semana con lo que está pasando con el precio del petróleo. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana sacudieron a los mercados globales este lunes. El líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, fue asesinado. El ejército israelí confirmó que atacó bases de seguridad e inteligencia iraníes y el estrecho de Hormuz quedó efectivamente cerrado al tráfico marítimo. Teherán respondió con represalias contra activos estadounidenses en Medio Oriente, pero también lanzó ataques con drones contra instalaciones de gas natural licuado en Qatar, que es uno de los mayores exportadores de GNL del mundo. El conflicto también se amplió al Líbano, donde Israel lanzó ataques tras disparos de cohetes de Hezbollah. Las señales fueron claras ayer con Maersk, el gigante del transporte marítimo, suspendiendo todos sus pases por el estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso. Vale la pena recordar que por allí pasan unos 21 millones de barriles de petróleo por día, cerca del 20% del consumo global. Como consecuencia, el precio del barril se disparó, el gas natural europeo hizo lo propio y las materias primas agropecuarias también subieron con fuerza, con el aceite de soja tocando máximos de 2 años y el azúcar alcanzando su mayor nivel en un mes por la expectativa de mayor demanda de biocombustibles. En ese contexto y ante temores de mayor inflación en los Estados Unidos, los bonos del tesoro de ese país se desplomaron. El rendimiento del Treasury a 10 años trepó 11 puntos básicos a 4,05% en lo que fue uno de los mayores movimientos en el último año. El mercado ya descuenta que la Fed no recortará las tasas hasta septiembre. Y en esa línea, los inversores se volcaron a los activos de refugio como el oro, que superó los $5.300, y el dólar mismo, que subió 0,7% contra el resto de las monedas del mundo. Sin embargo, la historia fue diferente en el equity, donde el S&P 500 cerró neutro, el Nasdaq subió 0,2%, mientras que el Dow Jones cayó 0,1%. El índice de volatilidad VIX, por su parte, saltó 6,3% durante el día. Y si miramos la renta variable de mercados emergentes, cayó bastante fuerte, aunque los bonos argentinos cerraron neutros. En el plano local, Luis Caputo dio una entrevista al nuevo streaming del Cronista y calificó el conflicto como un shock externo fuerte, pero destacó que el mejor escudo es tener los fundamentals en orden. El ministro de Economía también señaló que el conflicto impacta en una de las industrias que más está desarrollando Argentina, la del oil and gas, y confirmó que el desembolso del FMI por unos $1.000 millones se va a concretar próximamente. Sobre la inflación, adelantó que febrero dará más bajo que enero y que para agosto la inflación podría empezar con 0. 2. Pampa Energía reportó una ganancia neta de $161 millones en el cuarto trimestre de 2025, un 57% por encima de lo que se esperaba según el consenso de los analistas relevados por Bloomberg. Además, estamos hablando de una cifra 52% superior a la de un año atrás. La facturación, en tanto, alcanzó los $507 millones, un 16% más interanual y en línea con las estimaciones. Según escribieron desde la misma empresa, el resultado fue impulsado por mejores márgenes operativos y por el reconocimiento de un crédito fiscal diferido. El segmento de generación eléctrica fue el principal motor de rentabilidad, aportando el 48% del EBITDA total y $172 millones de ganancia neta. En petróleo y gas, uno de los datos que más mira el mercado, la producción total creció 32% interanual a 81.200 barriles equivalentes por día, con la producción de crudo multiplicándose por más de 4. Esto en gran parte gracias al desarrollo del shale oil en Rincón de Aranda, Vaca Muerta. Las reservas probadas de Pampa crecieron 28% en el año, mientras que su deuda neta bajó de 874 a 801 millones de dólares. La acción cerró ayer en $78.48, pero tiene un precio objetivo según el consenso de Bloomberg de $110.50. Comentarles además que sobre la hora de grabar este podcast reportaba sus resultados Superviel con una pérdida neta de
19.500 millones de pesos en el periodo, la mitad del rojo del tercer trimestre, pero un claro deterioro frente al 2024. 3. Marcos Galperín, fundador y presidente actualmente del directorio de Mercado Libre, planteó que la propia aplicación de la empresa más valiosa de América Latina podría volverse irrelevante por el avance de la inteligencia artificial. En una entrevista en el podcast Founders Mentality de Bain & Company, Galperín se preguntó la semana pasada qué pasa si ChatGPT se asocia con no sé quién y de golpe nuestra app no aparece más. Claramente Galperín se refería acá a que las personas empiecen a hacer sus compras a través de los chats de las plataformas de inteligencia artificial. Y eso pondría en tela de juicio el rol de las apps de este tipo de compañías. La respuesta para el empresario pasa actualmente por prepararse para 3 escenarios distintos a la vez. El primero es el más inmediato, usar la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos que ya tiene la compañía. El segundo es preparar a Meli para un mundo en el que agentes de IA compren, vendan y manejen las finanzas por las personas sin que tengan que abrir ninguna app. Y el tercero es un punto intermedio donde se mejora la experiencia actual sumando, por ejemplo, un asistente de IA que funcione como un banquero personal dentro de Mercado Pago. Galperín también reveló un dato que refleja cuánto está cambiando la empresa por dentro. Es que Mercado Libre tiene actualmente más de 20.000 desarrolladores y por primera vez en su historia no planea seguir ampliando ese número en 2026. En sus palabras, es muy probable que en 5 años tengamos 10.000 desarrolladores, no porque los hayamos echado, sino porque no estaremos contratando a nadie. Con respecto a la competencia, dijo que Amazon tiene una disciplina financiera y que en algún momento va a dejar de perder plata en Brasil, pero que con los competidores chinos no ha visto ninguna voluntad de frenar nada y que su tecnología es realmente buena. Y con respecto a su nuevo rol de supervisar a Ariel Schwarzenstein, actual CEO de Mercado Libre, dijo que no quiere que el mandamás de Mercado Libre esté enfocado en Mercado Libre y en otras cosas. Mercado Libre tiene que ser tu vida. No te pierdas la entrevista completa en el podcast Founders Mentality. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,5%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,8% para Edenor y caídas de hasta 4,5% para Superbill. Los bonos en dólares cerraron neutros cerca del 0% y el riesgo país quedó en 567 puntos. El dólar blue cerró en 1.420, el MEP en 1.421 y el contado con liqui en 1.461. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.395 y el minorista en 1.415. En materia de tasas, la LECAP abril quedó en 31% y la caución a un día cerró en 12,5%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 70 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 46.517 millones de dólares. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando con el precio del petróleo. Y esta semana nos toca hablar del conflicto bélico en Medio Oriente y sus posibles efectos en la economía argentina en medio de jornadas de muchísima volatilidad y tensión en los mercados. Con ese telón de fondo, en las últimas horas, el precio del petróleo experimentó su mayor suba en 4 años y llegó a superar los $80 por barril, su nivel más alto desde enero de 2025. Ante esa situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el conflicto bélico como un shock externo fuerte, pero intentó llevar tranquilidad al señalar que el mejor escudo es tener los fundamentals en orden. Por su parte, los analistas del sector privado consideran que puede haber algún efecto en Argentina, aunque claro que va a depender de ciertos factores como la duración del conflicto. A través del dato económico de la semana, te cuento que un posible impacto para el país se puede reflejar en la balanza comercial, porque por cada aumento de $10 en el precio del barril, se genera una ganancia de entre 1.300 y 1.700 millones de dólares según distintos cálculos del sector privado. Sobre esta situación, Daniel Dreisen, director de Aleph Energy y exsecretario de Planeamiento Energético, ve lo siguiente. La suba de precios internacionales por la guerra de Medio Oriente afecta a la Argentina básicamente aumentándole las exportaciones de petróleo, ¿sí? por suba de precio, y aumentándole las importaciones de gas licuado. Argentina todavía importa gas licuado en invierno, cuando la demanda residencial se multiplica por 5. El efecto del petróleo es mucho más grande que del gas, así que básicamente mejoraría la posición de Argentina. Hay que ver si estos aumentos de precios son de corto plazo o de mediano a largo plazo. Si la solución se resuelve rápido y cambia el riesgo geopolítico en Irán con un cambio de régimen y todo, los precios pueden bajar muy fuerte, ¿sí? Porque hoy los precios antes de la guerra ya incluían este riesgo de todas estas disrupciones que puede haber por guerras en Medio Oriente, ¿sí? Así que de alguna manera para los proyectos de Argentina
exportación de largo plazo. Y ahora en el corto plazo, como suben los precios, es bueno, pero si en el largo plazo bajan, podría ser negativo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos parte de lo que dijo ayer Luis Caputo en el streaming del Cronista. Hacer un canje del Global 2029 y 2030 como se pensó al final cuando uno hace los números finitos y asumiendo participación promedio de 60%, se ve que el ahorro en términos de flujos no era significativo. Entregar nuevos bonos iba a representar un esfuerzo fiscal más grande por tener que reemplazarlos por bonos con cupones de interés más alto. ¿Habrá tenido algo que ver esta situación con la salida de Leu de la Secretaría de Finanzas? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.